Hola, nuevamente poniendo algunas ideas respecto de la suspensión del acto reclamado. En esta ocasión, los efectos de esta medida cautelar. Como hemos dicho en otra oportunidad, la suspensión del acto reclamado tiene la naturaleza de medida cautelar. Soy reiterativo en este aspecto. Y como tal, una de las características de este tipo de medidas es que puede tener efectos conservatorios, es decir, mantener las cosas en el estado en que se encuentran mientras se resuelve el juicio de amparo, mientras se decide si se ampara o no se ampara al quejoso o si, en otro escenario, se sobresee el juicio. Entonces, efectos conservatorios por una parte, pero también efectos innovativos, es decir, existe la posibilidad de que el órgano jurisdiccional de amparo, atendiendo a las condiciones, ya sabemos, de análisis de ponderado de apariencia y de buen derecho, de peligro en la demora y bueno, la satisfacción de los requisitos que previene la propia ley, podría eventualmente adelantar el beneficio que busca el quejoso en su pretensión, ¿sí? La protección que al final podría estar recibiendo con una sentencia concesoria de amparo. Estas dos formas en que puede expresarse los efectos de la suspensión son de la mayor relevancia. Si nosotros nos atenemos al texto del artículo 147 de la ley, encontramos que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Este primer párrafo destaca aspectos muy interesantes. Dice, mientras dura el juicio de amparo, mientras está pendiente la resolución de amparo, no se puede ejecutar el acto, como una vertiente de la suspensión del acto reclamado. Esto con la idea, dice, de evitar una afectación mayor al quejoso, pero también para mantener la materia del amparo viva, porque si eventualmente se ejecuta el acto, podría esta ejecución ser de imposible reparación y en consecuencia tendríamos que sobreseer el juicio, ¿sí? Tendríamos que dar por terminado el proceso sin poder analizar si fue o no fue constitucional. No tendría sentido pronunciarse si ya no podemos retrotraer efectos. Entonces, esta posibilidad está latente. ¿De qué dependerá la forma en que se exprese este mantener las cosas en el estado que se encuentran? Dependerá del tipo de acto. ¿Sí? Acuérdense, una de las características de las medidas cautelares es su flexibilidad, es decir, adaptabilidad a cada tipo de acto. No hay una sola manera, no hay una sola forma en que se exprese la suspensión con efectos conservatorios, pero sí tienen como rasgo común la no ejecución del acto o el impedir que se llegue a consumar en forma irreparable. Eso por una parte. Y luego también señala las condiciones, perdón, refiere, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Es decir, esto básicamente está encaminado a lo que plantea la misma norma respecto a las figuras de la garantía y contragarantía, ¿sí? Es decir, sí te puedo suspender, pero me vas a garantizar particularmente con una cantidad en numerario, ¿verdad? Que de ahí se le pueda después resarcir alguna posible afectación al tercero interesado, por ejemplo, si es que te niegan el amparo. Porque, bueno, también podría suceder que alguien en abuso de la figura, vamos a suponer que se llegara a evitar,
Estoy poniendo un ejemplo un poco simple, pero vamos, tratando de ser lo más ilustrativo posible. Que se pudiera evitar un embargo y entonces en lo que se resuelve el amparo, el sujeto abusando de la figura, ¿sí? Se deshace del bien a través de la compraventa. Y entonces cuando al final se le quiera hacer efectivo, bueno, por supuesto ya no se podría porque ya no hay de dónde. Entonces de la garantía se resarcen daños. Es una manera también de frenar los excesos. Y en otros casos, como señala la ley, es posible que la contraparte o el tercero interesado en este caso ofrezca una contragarantía para que, a pesar de que se haya concedido la suspensión, ¿sí?, se deje, pues digamos, insubsistente en esa medida y se ejecute el acto y de la contragarantía resarcir daños al quejoso. Esto también con ciertas modalidades, no es absoluto, vamos. Entonces, estas dos posibilidades que se presentan. Entonces, garantías y contragarantías como las posibles condiciones para el cumplimiento, de cuyo cumplimiento, dice, dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Esto también es muy importante. La suspensión surte efectos en el momento en que se pronuncia, no hasta que se notifica, no hasta que pase, no. La suspensión surte efectos en cuanto se concede. Hay criterios sostenidos en ese sentido, ¿sí? Y lo que podría pasar es que si no se cumple la condición, deja de surtir efectos, ¿sí? Vamos, pierde eficacia, pero por lo pronto ya se concedió, ya se surtió efectos y lo que podría es perder eficacia. Eso también es muy importante, ¿sí? Quedaría sin efectos. Ahora, atendiendo a lo que señala el siguiente párrafo, dice, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Estos son los efectos innovatorios de los que refería, ¿sí? Esta figura que, bueno, de suyo es una novedad en el juicio de amparo, vamos, una novedad de unos años para acá, porque si ustedes revisan textos de hace 15 años, eso era casi un sacrilegio decir que podría recibir beneficios adelantados, pero no perdamos de vista, las medidas cautelares pueden adelantarnos el beneficio, ¿sí? Por la naturaleza del acto, su eficacia dependerá de que en ocasiones se adelante ese beneficio. Se me ocurre pensar en el caso de una persona que trabaja en un taxi y entonces esta persona es sancionada por la autoridad, le retienen la placa para garantizar el pago de una multa y bueno, aunque eventualmente sabemos con el documento que acredita que está en trámite la cuestión eh, de la infracción, bueno, pues podría trabajar, pero constantemente va a ser detenido y a lo mejor va a ser sujeto de alguna otra afectación. Entonces, en ese escenario, podría decir el órgano jurisdiccional de amparo, sin problema, que se le entreguen las placas, mientras no se siga perjuicio al interés social, mientras no se afecte el orden público, que se le entreguen las placas para que siga laborando, porque su medio de subsistencia no es grave el tema, vamos, a lo mejor fue que se pasó un alto, ¿sí? No es grave el tema, no hay riesgos, entonces se le entrega, trabaja, si al final se le niega el amparo, se le retira nuevamente y se acabó, pero mientras no le causamos un perjuicio. O el médico, ¿no? El médico que comete una mala praxis y que, bueno, pues se le muere el paciente. Ah, bueno, en ese escenario, por más que lo solicitara, diría el órgano de amparo, perdón, arriesgo a que se te vayan a seguir muriendo los pacientes por no hacer las cosas bien, no te concedo la suspensión con beneficios adelantados, no te puedo devolver el ejercicio profesional, no te devuelvo tu cédula, vamos. Pero si el médico fue sancionado y se le impide el ejercicio profesional un determinado tiempo porque no
cumplió con los requisitos de la ley para efectos de publicidad, no hay riesgo. Si es una falta de iniciativa, sí, sería sancionable, sí, pero mientras tanto se resuelve si fue o no constitucional la sanción, bien se le puede permitir que continúe porque es su medio de subsistencia, además porque es hasta un servicio para la sociedad, y entonces, ya en último caso, habría que retirar el ejercicio. ¿Sí? Estos efectos adelantados son importantes en ese sentido. Pues espero que hayan servido las ideas y que nos clarifiquen las dos vertientes en que puede expresarse la suspensión. Hasta pronto.